Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Amén. Si usted tiene Biblia, qué bueno, me alegro. Compártala con la gente nueva. Pero los que son viejos, que les dé vergüenza no tener una Biblia. Que les dé vergüenza no tener una Biblia. Amén. Los nuevos no hay problema. Pero usted que es viejo en el Evangelio y no anda con Biblia, que le dé vergüenza. Hoy estamos en el mes de la Biblia. Comenzamos el mes de la Biblia, hermano. Y el mes de la Biblia, hermano, septiembre, es un mes especial. No es que se le ocurrió a alguien, sino que la primera edición que fue traducida al español latino fue en el mes de septiembre. Si no me equivoco, fue el 23 de septiembre, que fue la primera edición de la Biblia Reina Valera 1960, traducida al español. Por eso septiembre se celebra el mes de la Biblia, porque ahí se tradujo, hermano, y llegó a nuestras manos, amén, por dos monjes católicos romanos apostólicos, como es Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Amén. Entonces, si usted indagara un poquito respecto a lo que este libro que tenemos en las manos tuvo que transitar, cuánta gente, hermano, tuvo que morir por esta causa, para que la Biblia hoy llegara a nuestro como un tesoro preciado y nosotros no la apreciemos como debiera. Silencio pentecostal. Sí. Yo no estoy de acuerdo, hermano, menos en los predicadores o en el liderazgo, que ande sin Biblia, hermano. Pastelero, tus pasteles. La brocha y la pintura para el pintor. El martillo y los clavos para el carpintero. Y la Biblia, hermano, para el cristiano. No, yo tengo la Biblia en el celular. No, reprenda al diablo, hermano. Esa léala en su pega, léala en la noche. Usted a la iglesia, a la casa del Señor, te sale con Biblia. Sale con la palabra, hermano. Si aquí no estamos en el cibercristiano. Después de esta reflexión bíblica, ¿la encontró? Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amado Dios, mi Señor, mi gran Rey, venimos, Señor amado, a tu presencia reconociendo, Dios mío, que toda sabiduría, Dios amado, toda interpretación que podemos entregar a esta lectura es una inspiración tuya, Dios amigo. Tú nos inspiras cada día para poder traer el mensaje, porque tú conoces nuestro interior, nuestras vidas, Señor. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú, Dios. Tú conoces nuestro corazón, intimidad, nuestra vida, y tú sabes, Señor, lo que necesitamos, Señor. Por eso en esta hora oro y clamo, Señor, que no me dejes, Dios mío, que no me sueltes de tu dependencia, Dios mío, que no me dejes a la deriva, Dios mío, sino que puedas, Dios mío, tomar mi vida, mis labios, mis cuerdas vocales, Señor, y traer, Dios mío, esta palabra que nace en tu corazón, Dios mío. Soy como una trompeta, Dios mío, que necesita ser soplada
Padre mío, para dar esas notas ciertas, Dios amado, y poder traspasar a cada corazón, a cada vida, Dios mío, y poder suplir la necesidad que hay en el interior. Señor, gracias te doy porque mi confianza depende de ti, Dios amado. Soy dependiente, Dios mío, de tu Santo Espíritu y de tu promesa maravillosa, Dios mío. Señor, ruego en esta hora, Dios mío, que seamos bendecidos por el consejo de tu palabra. Señor, añade sobre nosotros bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi hermano querido. Gloria a Dios para siempre. Estos textos que nosotros acabamos de leer, amén, muestra la última y decadente etapa en la vida de Salomón, de su gran reinado. Este reinado que duró más de 40 años, amén, sobre la tierra, amén. Y este reinado, sin duda alguna, se dice a través de la historia y a lo que podemos leer, que fue el reinado de gloria, fue el estado de gloria que se vivió sobre la tierra. ¿Por qué? Porque dentro de ese gobierno que impulsó Salomón había prosperidad, había independencia y había una paz que nunca antes hubo sobre la tierra. Esa paz, los exégetas de la Biblia dicen que se parece al reino milenial que se va a entablar por el estado que se alcanzó en el tiempo de Salomón. Salomón inicia su reinado siendo un joven, aleluya, que no tenía más de 20 años de edad. Y su reinado, amén, o su gobierno se alargó por 40 años sobre Israel. Y Salomón, hermano, fue uno de los reyes que aplicó mano dura contra los enemigos que tuvo su padre sobre el reino. Fue Salomón el que rigió aquella nación, amén, con dureza, con braveza. Al comienzo de su reinado acudió a Gabaón a ofrecer sacrificio. Y dice la Biblia que Salomón ofrecía más de 1000 sacrificios sobre el altar. Amén, reconociendo la voluntad de Dios. Y en eso que estaba ofreciendo sacrificio, dice que en el sueño se le aparece Dios de noche. Amén, y se le aparece en sueño preguntándole qué es lo que Salomón deseaba. Y Salomón entiende que lo que él necesitaba era sabiduría, era gracia de parte de Dios para poder gobernar el pueblo que estaba sobre sus hombros. Y le imploró a Dios que la gracia y la sabiduría y la inteligencia cayera sobre él a fin de poder dirigir a ese grande pueblo. A su nombre sea la gloria. Y Dios le da respuesta a esa oración porque encuentra que esa oración es agradable delante de Dios. Y no solo dotó a Salomón de una asombrosa sabiduría, sino que le dio paz con sus enemigos y una prosperidad económica que nunca antes había visto en una monarquía judía. Era una prosperidad impresionante lo que alcanzó a tener Salomón. Sin duda alguna, este hombre fue el que hizo grandes obras estructurales, obras sociales, obras políticas a favor de Israel. Israel fue próspero, fue bendecido, fue engrandecido, fue el que tenía el gran ejército temido por los enemigos. Amén. Al final de cuentas, todo esto reabunda en el gran templo que Salomón hace para Dios. Recuerde que David quería construir el templo y Dios le dice que no podía porque sus manos estaban manchadas por el pecado, pero que se iba a sustituir de su hijo para que él pudiera construir casa a Jehová. 7 años duró la construcción del templo. Fue la gloria de Israel. Lo más preciado que tenía Israel era el templo que habían construido para su Dios. Una de las maravillas más grandes que había en aquel tiempo. Y luego de esto, Salomón manda a construir su pequeño ruco, que se demoraron 13 años en construirlo. Amén. O sea, la vida de Salomón, la historia de Salomón es impresionantemente maravillosa. Ver cómo este hombre puede construir bajo la dirección de Dios, porque cuando todos nosotros vamos en pos de la dirección de Dios, sin duda alguna vamos a ir por un buen camino. A su nombre.
Entonces Salomón ministra su estado, ministra su comarca, ministra su pueblo con sabiduría, con entendimiento. Se rodea de buenos funcionarios y funcionarios competentes. Amén. ¿Para qué? Para que puedan dirigir con la sabiduría que Dios entregaba a este hombre y el pueblo sea prosperado, fuerte y bendecido. Amén. Salomón mantuvo un ejército poderoso. Dividió el reino en 12 distritos. La expansión del comercio enriqueció el reino de Israel. Amén. Salomón se interesó por todas las letras y por toda la ciencia, a tal punto que Salomón empieza a disertar sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre todos los animales, las aves, los reptiles, los peces. Cuánto, aleluya, Salomón se topaba, sacaba una enseñanza de sabiduría y la plasma a través de innumerables proverbios. Amén. Fue sin duda el hombre sabio o el hombre más sabio considerado en su tiempo. Esto es maravilloso, hermano. Es maravilloso, hermano, porque dentro de toda esta estructura que Salomón va formando, creo que en dimensiones muy bajas en nosotros, pero bajo el mismo deseo, somos impulsados en nuestras vidas. Nuestras vidas son impulsadas en el momento que nosotros conocemos a Dios, a volvernos locos por el Evangelio. El Evangelio es nuestro respirar, es nuestro levantar, es nuestro acostar, es nuestro ver, es nuestro oír, es nuestro olfatear, es nuestro caminar, es nuestra identidad, es nuestra esencia. El Evangelio es todo en nosotros. Pero eso sucede, hermano, cuando nosotros encontramos o nos encontramos con este Dios maravilloso. Porque sin duda alguna, cuando arrastramos vidas de sufrimiento y de dolor, y este Dios nos sale al encuentro, nos abraza en sus brazos y nos transmite, nos traspasa, hermano, ese amor tan glorioso, que nosotros lo único que queremos es gritarle al mundo entero que Dios es maravilloso. Y sin duda, cuando vivimos bajo esa verdad o vivimos bajo esa posición, nuestras vidas son bendecidas. ¿Por qué? ¿Por qué son bendecidas? Porque caminamos bajo la vida de la obediencia. Y cuando caminamos en obediencia, nuestras vidas van a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo no lo que nuestra carne quiere, no lo que a la carne le agrada, sino que estamos negando los deseos de la carne, no proveyendo para los deseos de la carne y para poder vivir en la obediencia a Dios. Y así a diario en esa obediencia doblegamos sus deseos, doblegamos sus pasiones, y lo único que anhelamos es servir a Dios. Y con quien se nos cruce tenemos que trazar una palabra de Dios, porque esa es la esencia que hay en nuestro interior. A su nombre sea la gloria. Por eso de Salomón podemos hacer un gran resumen y quizá bajo la vida o la estructura que Salomón nos transmite a través de lo que plasma en la Escritura, podríamos tener tanto material para poder ver tanto ejemplo hermoso que nos dio. Pero quiero que traslademos nuestra vida, nuestro caminar, lo que nosotros somos o lo que nosotros éramos. Bajo esa lupa, bajo esa mirada, tenemos que hacer un sondeo en nuestro interior. Porque en un momento, hermano amado, no había nada, no había nadie que pudiera, hermano, hacernos salir de este camino. Este era el camino, estaba bien trazado, estaba bien ordenado, íbamos bien encaminados. Esto es todo para nuestro interior, para nuestra vida. Es el alimento, es el respirar, es el vestir. El Evangelio es nuestro vestir. Sin el Evangelio nos sentíamos desnudos, lejos, apartados del Señor. Entonces todo esto produce en nosotros algo positivo. Empieza la gracia de Dios a derramarse sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como se dice en el dicho popular, en la obediencia está la ganancia. Claro, Dios a los obedientes, Dios siempre los va a bendecir, siempre los va a exaltar, siempre va a derramar conocimiento, entendimiento, dones sobre su vida. Somos tierra deseable.
Pasamos a ser esa tierra deseable entre la gente. No pasamos a ser cristianos indeseables, sino que pasamos a ser gente deseable, gente con la cual muchos quieren hablar, compartir un consejo, una palabra. Eso es lo que buscaban en Salomón. Venían de lejanas tierras, de diferentes lugares, de diferentes reinos. ¿Para qué? Solo para escuchar que su boca se abría en sabiduría. Ellos no buscaban puestos, ellos no buscaban reino, ellos no buscaban alianza. Ellos querían escuchar las palabras que salían de ese hombre, porque se había vuelto un hombre sabio, entendido y obediente a Dios. Aquí entre nosotros que no salga. Hay cristianos indeseables. Hay cristianas indeseables. Pero hay otros que son deseables. Que gusta estar con ellos, que gusta compartir con ellos, que gusta dar un abrazo, que gusta escuchar una palabra, que gusta cantar una alabanza con ellos, que gusta salir con ellos, que gusta comer una torta, una once con ellos. Son gente agradable. Esto es lo que Dios trae, hermano. Cuando nosotros ponemos principios en nuestra vida: te obedeceré, te seguiré, te honraré, te buscaré. Voy a buscar que todo mi ser te honre, que mi mente y mis pensamientos te honren. Voy a buscar agradar a tu nombre. ¿O no propusimos eso en nuestros corazones? ¿O no nos llenamos de esas palabras en nuestros corazones cuando nosotros venimos a Cristo? Esas eran las palabras. Y no tan solamente eran palabras, era nuestro actuar diario, era nuestro conducir diario. La desesperación, hermano, por llegar a la casa del Señor, por estar en los medios de gracia, por estar en el servicio, por estar en la obra, por estar ahí presente. Éramos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Eso es lo que provoca Dios en el corazón del hombre. Eso es lo que provoca a Dios en el corazón del hombre. Por eso cuando nosotros decimos amar, aleluya, es magnificar esa esencia de la palabra. Amar, hermano amado, no tiene límite. Amar es una vida de locuras. Salomón dijo: yo no quiero ni dinero, yo no busco ni fama, yo no busco un puesto, yo quiero sabiduría, yo quiero conocerte, yo quiero sentir tu caricia, yo quiero que tu presencia se apodere de mi vida. Que no sea yo el que hable, porque cuando yo hablo simplemente divido, cerceno, causo divisiones. Pero si eres tú hablando por mí, eso traerá el favor de Dios sobre la gente. Ese era nuestro pensamiento que transitaba por nuestra mente. Eso es lo que queríamos hacer en la obra de Dios. Cuando el amor de Dios golpeó nuestras vidas, fue tan fuerte el golpe que recibimos que nos hizo volver a 360 grados nuestra vida de amargura, nuestra vida de venganza, nuestra vida de sinsabores, nuestra vida de odio, de rencores que estaba en nuestro corazón. Dios la cambió. Queríamos amar, queríamos perdonar, queríamos abrazar, queríamos volvernos. Estábamos locos por el amor de Dios en nuestra vida. A su nombre. Estoy tratando de hacerte recordar tus primeros días. Estoy tratando de hacer recordar cuando no eras tan maduro como lo es ahora. Estoy tratando de hacerte recordar cuando eres un loco, eras una loca por el evangelio. Cuando en nosotros no había horario, el tiempo era inexistente. ¿Por qué? Porque simplemente era el sabor de la obra, el sabor de Dios, el deleitar nuestro paladar con los manjares que Dios ponía en nuestra mesa. No puedes decir que esos momentos fueron gloriosos.
o que esos momentos son gloriosos. No sé el estado en el cual tú estás hoy. Salomón tuvo la dicha de disfrutar y sellar con Dios, aleluya, el pacto que Dios hace con él. No lo que Salomón hace. Dios hace un pacto con Salomón. Y Dios le dice: voy a pactar contigo, Salomón. Si tú te mantienes en los caminos de tu padre, si tú te mantienes en la obediencia, si tú me honras hasta tus últimos días, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Proporcionaré todo lo que tu padre no recibió. Tú lo recibirás de mi mano. Tú, tu familia, tu hogar, tu descendencia. Pero solamente, Salomón, no te apartes del modelo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque todos los que estamos aquí en este auditorio, más de 100 almas vivientes que hay aquí, ninguno puede decir que Dios no le prometió y no vivió bajo esa promesa. Todos en un momento vivimos bajo esa promesa gloriosa de Dios y disfrutamos de la gracia de Dios que se derramó sobre nosotros, porque no había preocupación de nada más, sino que solamente agradar a Dios. No nos importaba nada más que solamente agradar nuestras vidas delante de Dios. No había un enfoque diferente que solamente poder enfocarnos en Él, en el amado. Como lo dice la Escritura, nuestros ojos estaban puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no que no hayan problemas, y no que no hayan enfermedades, no que no van a haber sinsabores, no que no van a haber valles de sombra de muerte. No, si lo van a ver con Cristo, sin Cristo van a estar igual ahí. Dios, aleluya, no ha prometido librarnos de esa situación, sino que guardarnos, de apoyarnos, de estar con nosotros en medio de los problemas. Aunque vengan los problemas, Él va a estar ahí en medio de nosotros. A su nombre sea la gloria. Todo lo que Dios derramó sobre este hombre, en un momento Dios lo derramó sobre nosotros. En un momento nosotros disfrutamos o estamos disfrutando, pero llega un momento que Salomón, y como todos nosotros que estamos aquí, nos desenfocamos de donde tendríamos que estar enfocados. Hubo un momento de un quiebre espiritual entre nuestra vida espiritual con Dios. Nuestra vida espiritual con Dios hubo un quiebre, que empezamos a desenfocarnos de donde tendríamos que estar puestos nuestros ojos. Empezamos a mirar las cosas que no teníamos que haber mirado, porque cuando no las miramos, nuestra vida era mucho más llevadera que ahora que la estamos observando. Porque ahora que nosotros observamos ciertas cosas, nos amargan, nos frustran, nos desalientan, hermano amado. Cosas que en un principio no era un efecto para nosotros, que podíamos sobrellevarlas. ¿Por qué? Porque aunque estaban ahí y aunque muchas veces las mirábamos, alabado sea su nombre, era fácil entregar las cargas a Cristo y seguir caminando. ¿Por qué? Porque no dependíamos del sistema religioso en el cual nos movemos, sino que dependíamos de la voluntad de Dios, de lo que Dios hacía en nosotros, de lo que Dios nos fortalecía, cómo Dios nos animaba para seguir adelante. Eso digo que de pronto, hermano, esta supuesta madurez que recibimos en el Evangelio nos hace mal. Ciertamente no en todos, para no perder el enfoque. Pero en la gran mayoría, cuando dices que estoy más maduro ahora estás más maduro para observar tu círculo. Ahora estás más maduro para observar a los hermanos. Ahora estás más maduro para fijarte en la condición de los demás. Pero no estás maduro para fijarte en tu propia condición espiritual. Porque es fácil, hermano amado, saber, entender y traer soluciones y decir: esto sucede, esto pasa aquí, esto pasa allá, esto sucede acá. Y vivimos bajo una vida, hermano, de amargura. Vivimos bajo una vida reprimida, hermano amado, donde no tenemos una libertad en nuestro espíritu para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque todo nuestro círculo nos afecta, hermano amado, porque estamos pendientes de ese círculo y hemos perdido la dependencia de Dios. Fíjese, Salomón entra en este terrible conflicto
cometiendo errores, cometiendo pecados, cometiendo torpeza. Y estas torpezas y estos pecados que lo llevaron a una degradación moral y espiritual. Lo llevó, hermano. Salomón iba súper bien. Nadie podría explicarse. Yo creo que bajo el círculo que él se movía, bajo las naciones vecinas, bajo los reinados que rodeaban el reino de Israel, yo creo que ninguno de ellos pensó que Salomón iba a sucumbir a tal punto de caer en la apostasía moral y espiritual que cayó Salomón. Porque su sabiduría fluía por sus labios. Si eso es lo que buscaba la gente, que el favor de Dios estaba sobre la vida de ese varón. Pero sucumbió al cometer errores, pecados y torpeza, que lo hizo caer, hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuál fue el punto, aleluya, de toda esta situación terrible que tiene que vivir Salomón? El desenfoque. Desenfocarse, hermano, en lo cual nosotros tenemos que estar enfocados. Porque nuestra vida va en una decadencia espiritual. Porque nuestra vida va cayendo paulatinamente. Porque, hermano, ya no somos aquellos hombres y mujeres que en un principio abrazamos la cruz de Cristo. No es madurez, hermano. Porque la madurez te llevaría a estar más enamorado de Dios, al ver sus rasgos, al ver sus acciones, al ver su identidad, al ver su forma, al ver su modelo, al ver su amor, al ver lo que es Jesús, al entender mucho más de lo que entendimos en un principio, lo que es Dios. Nos tendría más locos, nos tendría más enamorados, nos tendría más sediento de Él. Pero nuestra condición es totalmente diferente a la condición que tuvimos en un principio. ¿No te acuerdas que eras el primero? ¿No te acuerdas que eras la primera? ¿Se te olvidó que eras el que quería estar siempre? ¿Que eras el que querías participar siempre? Salomón, hermano, pierde su enfoque. ¿Qué es el evangelio para mí? ¿Qué resultó el evangelio en mi vida? ¿Qué es lo que me hizo volverme a ser un cristiano, una cristiana? ¿Qué es lo que tocó en mí? ¿Qué esencia tocó en mí? Que hoy me tiene aquí en su casa de oración. ¿Qué es evangelio para mí? ¿Qué es Dios para mí? Dios pasó a ser simplemente el proveedor de mi vida. Dios pasó a ser simplemente el ser que tiene que estar ahí para socorrerme en mis necesidades, para solucionar mis problemas. Él no era eso para nosotros, no fue eso para Salomón. Porque Salomón actuaba con equidad, con responsabilidad, honrando siempre primero a su Dios, después de él. Nadie puede decir que él no honró primero a Dios antes que él. Lo honró, fructificó el reino, estableció, aleluya, los fundamentos de la fe sobre el pueblo. Volcó la adoración hacia Él, hacia su palabra, hacia su altar. No había quien adorara a otros dioses porque todo el pueblo de Israel entendió que el Dios que estaban honrando era el Dios de los dioses. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para nosotros hoy? Con tanta facilidad soltamos, hermano amado, lo que Él es para nosotros. Con tanta facilidad dejamos de observar la cruz con Cristo crucificado. Con tanta, aleluya, facilidad dejamos los proyectos, dejamos, aleluya, nuestras convicciones en cuanto a la fe del Señor. Déspotas
Déspotas algunos para servir a Dios. Déspotas algunos para servir a Dios. En su rostro se muestra, aleluya, el despotismo para servir a Dios. Hermanos amados, ni siquiera tenemos la esencia de llegar con un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios. Todo esto simplemente nos va empujando. Cuando empezamos a abrazar lo que no tenemos que abrazar. Salomón recibe las instrucciones divinas de poder mantenerse firme en los estatutos de Dios. Él empieza a dejar de lado. ¿Por qué? Porque hubieron 3 grandes pecados que abraza Salomón, que son los pecados que transitan por nuestras congregaciones, son los pecados que transitan por nuestra vida, son los pecados que transitan por nuestros hogares. Fama, dinero y sexo. Fama, dinero y sexo es lo que ha hecho sucumbir la espiritualidad de la iglesia. Todos están corriendo tras el dinero, corren tras la fama, corren tras la sexualidad. Y se nos olvida que nuestro Dios es santo y 3 veces santo. Alabado sea su nombre para siempre. Yo pienso en este hombre. Dice así: murió Salomón adorando a los dioses, haciendo un templo para los dioses. Sus mujeres corrompieron su corazón, arrastrándolo hacia la idolatría. A su nombre sea la gloria. Salomón se excede en complacer sus propios deseos carnales y humanos. Dice la Biblia, hermano, que Salomón alcanzó a tener 1000 mujeres. 1000 mujeres que no eran necesarias 1000 mujeres hebreas. Eran presentes, muchas de ellas eran presentes que los reyes paganos, los reyes idólatras, traían delante de Salomón. Mujeres vírgenes, mujeres hermosas, mujeres primicias de sus reinos, pero paganos, idólatras, adorando a otros dioses. Por eso la Biblia dice que no hagas yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene Dios, aleluya, con la idolatría, la luz con las tinieblas. No hay ninguna concordancia entre Cristo y Belial. Pero Salomón, en su excesión de complacerse a sí mismo, en sus propios deseos, fue poco a poco sucumbiéndose, no dándose cuenta que aquel tipo de presente y de regalo y de buenas amistades y buenas relaciones que estaba recibiendo estaban haciendo sucumbir su vida. Qué terrible condición estamos viendo con Salomón, al no distinguir, al no darse cuenta que las prendas que recibía, porque las mujeres eran como prendas de pactos políticos, de alianza entre países, y recibía a estas mujeres. Ahora hay algunos que dicen que les gustaría ser como Salomón, pero no por la sabiduría. Carnales. Alabado sea su nombre. Muchas mujeres concubinas extranjeras, para sellar esas alianzas, hicieron que el rey fuera perdiendo sus convicciones, su belleza. Por eso dice la Biblia: escapa de la mujer ajena, porque sus labios destilan miel, pero poco a poco te arrastrarás hasta sus cámaras. Pero ahí tenemos a los galanes, a los actores de cine. El pecado de la inmoralidad
que hoy está recorriendo, hermano, cada vida. La inmoralidad está golpeando fuerte, hermano, las vidas y los matrimonios. El enemigo se ha encargado de promocionar a través de las redes sociales simplemente inmoralidad de todo tipo. De todo lo que tú te puedas imaginar están ahí en las redes sociales. ¿Cuál es el fin? El fin simplemente es hacer corromper nuestros corazones, que nuestros corazones se corrompan y sucumban ante el pecado. ¿Para qué? Para que de esa manera el diablo tome posesión de nuestras vidas y ya empecemos a desligarnos de la voluntad de Dios, abrazando, aleluya, aquellos pecados que se hacen en oculto, pero no tan oculto, porque Dios lo está mirando desde los cielos. Proverbio dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento. Sin duda alguna tenemos que entender que el adulterio, la fornicación, es una falta terrible de entendimiento en el pueblo de Dios. Pero ¿qué se está haciendo? Caminando de la mano, produciendo en nuestras vidas un terrible deterioro espiritual. Y ya no hay, hermano, una selección de hombres o mujeres. Todos sucumben bajo la misma mano, bajo el mismo velo de tinieblas que el diablo está poniendo. Alabado sea su nombre. Por eso los propulsores, hermano amado, de las nuevas teologías, lo único que arrastran sobre la gente es que si tú te casas, tienes la opción de separarte cuando quieras. ¿Por qué? Porque el adulterio está vivo. La ley de Dios no es así. La ley de Dios es diferente. Dios no permite el adulterio. Dios no permite el engaño. Aunque el adulterio no es el pecado más terrible, el adulterio es el pecado más escandaloso y que te descalifica por completo para ejercer un ministerio en la obra de Dios. Y cuando no hay familias constituidas, cuando no hay matrimonios constituidos, la obra de Dios empieza a detenerse, la obra de Dios empieza a frenarse. Es el propósito del diablo. Pero en esta hora reprendemos al diablo, sus demonios. Aleluya. La iglesia moderna se ha metido todo este fin de pecado, que lo único que ha hecho una devastación terrible sobre la iglesia. Hoy, hermano, el pecado de la inmoralidad te ciega, te ata, no te deja alabar a Dios, no te deja levantar las manos, porque te acusa, te acorrala, te pone entre la espada y la pared. Porque los pensamientos, hermano amado, son lo más terrible que puede tener el hombre o la mujer. Y eso, cuando nosotros dejamos que empiecen a transitar por nuestra mente, por nuestro corazón, te priva de que puedas alabar y bendecir a Dios. Te priva de poder tener una relación con Dios. Puedes estar presente, pero estás muerto en delitos y pecados. La Biblia dice, aleluya, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Y si el juicio de Jesús, el juicio del Mesías es tolerable porque Él es nuestro abogado, ¿cómo será el juicio del Padre sobre los que practican tales pecados? ¿Qué quiere Dios? Que te condene. ¿Qué quiere Dios? Que te aparte. ¿Qué quiere Dios? Que te pierda. Dios quiere tu arrepentimiento. Dios quiere que te vuelvas. Dios quiere que reacciones. Dios quiere que te apartes del pecado y que le puedas decir al Señor que te ayude a luchar en contra de la inmoralidad que rodea tu vida. Aleluya. Vamos a seguir adelante. Se excedió en el lujo, en la comodidad y en la ostentación. A su nombre. Porque la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría llegamos al evangelio, hermano, destruidos. El diablo nos arrancó todo. Y cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, la prosperidad de Salomón, toda su prosperidad venía de Dios.
venía de Dios. ¿De dónde viene lo que tú tienes? ¿De dónde viene lo que yo tengo? ¿De dónde viene lo que podemos tener? ¿Acaso no ha sido Dios el que ha abierto las puertas? Entonces, si es Dios el que ha abierto las puertas, ¿por qué nos abrazamos al sistema material? ¿Por qué nos acomodamos en el sistema material? ¿Por qué nos sentimos tan cómodos ahora con el materialismo que tenemos en nuestros hogares? Que ya estamos tan cómodos que un día de lluvia no participamos del culto, un día nublado no participamos del culto, un día de mucho sol no participamos del culto. Cuando tengo que hacer mis compromisos no participo del culto. Entonces, aleluya, lo material nos ha hecho mal. Por eso cuando Elías, aleluya, tiene esta tremenda hazaña y tiene que correr, arrancar y se esconde al lado del arroyo, Dios tuvo que secarle el arroyo porque estaba cómodo teniendo el agua, teniendo la comida que los cuervos le traían. Dios le seca el arroyo y para los cuervos, para que Elías se levantara y siguiera su camino. Pero la comodidad muchas veces hace daño a la iglesia, hace daño al hermano, hace daño a nuestra familia. No, si no es responsabilidad, no es madurez, porque algunos tienen principios, aleluya, transgiversados en la escritura, poniendo a la familia primero que Dios. Te recuerdo que la Biblia enseña que cuando a Jesús le dijeron, ¿quién es tu familia? Perdón, cuando le dijeron a Jesús, Jesús, tu madre te busca afuera. Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Concepto equivocado. ¿Por qué? Porque la comodidad nos tiene relajados. Porque es mejor quedarse en la casa que salir a anunciar el evangelio. Alabado sea su nombre para siempre. Hemos caído en errores tan terribles y contradictorios conforme a la palabra del Señor. Por eso Jesús está diciendo, el que ama más a padre, a madre, a hijo, a hija, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. El que tome su cruz, sígame, sígame, dice, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz, hermano amado, es signo de muerte, de morir cada día, morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros caprichos humanos. Dios había bendecido en todo aspecto de la vida de Salomón. Tremendo palacete. 13 años de construcción. Claro, que te vas a querer parar. Te compraste un sillón de pluma con tremendo televisor y conectado a las redes sociales. Que te vas a querer parar de ese bendito sillón. Que te vas a querer parar de esa comodidad. Que te vas a querer parar de tu super cama king que compraste. No te quieres parar de ahí. No quieres, te estresa ahora. Te estresa el venir a un punto de predicación. Mira el viento que corre. Están cayendo ciertas gotitas. Antes no te importaba. Antes no te interesaba. Antes nunca miraste el tiempo. Nunca miraste, aleluya, para ver si había lluvia. Nunca te fijaste en eso. Nunca te fijaste, aleluya, en la hora en el culto. Nunca te fijaste si ibas a tener para la micro. Muchas veces le dijiste al chofer que te llevara para la iglesia. Pero ahora, si no tienes el bendito auto, no vienes a la iglesia. ¿Cómo quieres, aleluya, que Dios te siga bendiciendo si vas en una decadencia espiritual y moral? Espiritual, porque estás deshonrando a Dios. Porque tú que tienes que darle ejemplo a los demás. Los jóvenes, los niños te dan ejemplo. Estos pequeños que están en el coro, ellos van al punto y tú estás relajado en tu casa. Eso, aleluya, no es un ejemplo espiritual y también moral. Porque siendo un hombre ya viejo en el evangelio, siendo una mujer vieja en el evangelio, y se lo digo con respeto a la palabra vieja, pero estoy hablando de antigüedad en el evangelio, deberías estar impulsando a esta gente que poco conoce a conocer al Dios que un día tú conociste. ¿Sabe por qué tenemos esta generación? Por gente como tú,
que te sientes satisfecho, te sientes satisfecha con lo que has hecho en el evangelio, te recuerdo, no has hecho nada. Porque todo lo que pudiste hacer, eres un siervo o eres una sierva inútil. Porque lo que Dios te envió, simplemente eso hiciste. Salomón tenía ahí a los siervos. Porque hoy día hay que honrar al siervo. Honra al siervo. Sí, respétalo. Respétalo. Hónralo. Pero no lo idolatre. No lo idolatre. Porque todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Honra, respeta, pero no idolatres. Pero hoy día Salomón tenía a los siervos con hoja de palmera, echándole airecito. Salomón, te traen un problema, no tengo tiempo ahora. Hay que orar por esas personas, no tengo tiempo ahora. Yo ahora oro por reyes y por sacerdotes. ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Queremos ser igual a Cristo. Queremos ser igual a Cristo. Y Cristo lo dice: haya pues este sentir en vosotros, el cual siendo en la forma de Dios no tuvo cosa que aferrarse, sino que en la condición de hombre se hizo siervo y obediente. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Oh, yo trabajé ahora 20 años, estoy listo. Llevo 30 años y estoy listo. Yo llevo 26 años en el evangelio y creo que no he hecho nada. Y le digo: Señor, deme fuerza para seguir los puntos con mis hermanos. Deme fuerza para estar con ellos en la calle, en las campañas, en la oración, en el discipulado. Deme tiempo para estar con ellos cuando veo hermanos jóvenes y llegan con ganas, con ansia, con deseo. Yo digo: ¿cómo yo tan miserable me voy a quedar en mi casa echado? Cuando de pronto le digo: hermanos, no va a haber discipulado porque hay ciertas circunstancias, y los hermanos dicen: no, qué pena, qué tristeza. Yo digo: Señor, ayúdame, yo quiero estar ahí con ellos. Pero Salomón tenía todo en su vida, pero se excedió. Se le pasó la mano, se envaneció, se llenó su corazón de ambiciones, dándose lujos incluso innecesarios. Dice: y así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. La iglesia de hoy en día está en la misma postura. Hermanos, familias, hermanas que nunca tuvieron nada, que siempre fueron de bajos recursos, pero llegaron al evangelio. Y como Dios quiere bendecirte, y cuando tú le das a Dios, Dios sin duda alguna te va a bendecir, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te da tu lindo hogar, Dios te da tus lindos muebles, Dios te da tu linda televisión, Dios te da tu cómodo auto. ¿Para qué? Para que le sirvas con más gratitud, no para que te acomodes, no para que te eches en los laureles, no para que te sientas, aleluya, el bendecido, el imponente. No, es para que sigas sirviendo con más gratitud a Dios. Si Dios te va a bendecir, si Dios te va a bendecir. Porque no es que predique prosperidad, pero yo sé que Dios va a bendecir. Y aquí hay muchos hermanos que ya tienen su autito, que ya están armando su casita, y que ya están viendo la mano de Dios, como Dios se está moviendo. Pero entre más Dios te da, hermano, más fiel tienes que ser. Entre más Dios te da, dispone tu vehículo. Hermano, tengo que llevarlo. Hermano, necesite que lo lleve. No estés mirando la benzina. No estés mirando que los hermanos suban con los pies embarrados a tu auto. No mires esas cosas, porque lo que tienes ahora es porque Dios en su gracia te lo ha entregado a ti. Él te lo ha dado a ti.
¿Cuánto va a poner para la benzina? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Cuando tú lo haces con gratitud, tú llevas a un hermano a la playa, lo llevas y lo traes y tienes la misma benzina, porque no eres tú, es Dios el que prospera, es Dios el que bendice. La iglesia, la gente, la congregación hoy viva bajo esta postura. Ahora usan buen perfume. Ahora usan buenos trajes. Ahora usan buenos zapatos. Y me alegro que Dios te haya bendecido, porque sacamos el estigma de que Dios bendice solamente a los pastores. Me alegro que Dios te dé un buen terno, pero el buen terno no te hace mejor hermano. El buen terno no te hace mejor que tu hermano. El buen perfume no te hace más espiritual que tu hermano. Tu buena casa no te hace más buen hermano, más buen cristiano que el hermano que todavía está luchando. No lo hace. ¿En qué se ha convertido la iglesia ahora? Que segregamos a las personas por lo que tienen. No, aquí nos juntamos los que tenemos, allá se juntan los pobres. Que el Señor reprenda al diablo. Porque si el pecado tuviera olor, ni ese buen perfume que tienes encima taparía ese pecado que tienes dentro. He visto cristianos miserables que cuando lo invitan a comer un pan con mantequilla son atrevidos para decir: esto tiene. Yo he llegado a casa donde tienen pancito con mantequilla y ¿sabe lo que les digo? ¡Qué rico! Lo que más me gusta a mí es el pan con mantequilla. ¿Cierto, Elsie? Le digo: ¿cierto, Elsie, que lo que más me gusta es el pan con mantequilla? Para no hacerlo sentir mal. La comodidad hace Salomón, el rey perfecto, el rey lleno de riqueza, el poderoso. No se recuerda que estuvo a punto de morir y que solamente la gracia de Dios cayó sobre él para heredar herencia sobre David. Si tú estabas con un pie en el cajón, tú estabas a punto de morir, tú estabas en la pasta, estabas en el alcohol, estabas en la prostitución, estabas en la idolatría, estabas sucumbido. De ahí Dios echó el ojo. Hemos hecho una doctrina. Hemos hecho un ídolo. Igual que la iglesia de la Odisea. Porque tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué equivocada está la iglesia. Qué equivocado cuando ostentamos nuestra riqueza. Hoy día llegaba un joven a mi casa y que era mi amigo y que muchas veces cuando yo era mundano, no era cristiano, él me prestaba ropa porque yo no tenía ropa para vestir y él me prestaba ropa a mí. Hoy día lo vi, hermano, sucumbido en la pasta base. Ya no tenía sus dientes, le habían cortado un dedo, andaba todo hediondo. Y cuando lo vi, lo abracé. Lo abracé y cuando lo abracé era abrazar puro hueso. Y él me dijo: qué linda tu casa.
me dijo, qué linda tu casa, me dijo, es linda tu casa. Y yo me fui a mi radio y decía, Señor, todo esto es tuyo. Un día yo anduve peor que él, en el suelo tirado. Y hoy veo todo lo que Dios me ha dado. ¿De qué me puedo jactar? ¿De qué me puedo creer? ¿Cómo puedo decir a un hermano, hermano, no tengo tiempo? Si cuando yo estaba perdido. Que no cambie tu estructura, hermano. Que el dinero no cambie tu estructura. Que no cambie tu identidad. Que no cambie lo que tú eres. Cuando Dios te bendiga y tengas, pero amare. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Por eso David paseó por el palacio. Se le vino el olor de la majada para que no se olvidara de dónde Dios lo había sacado. Desenfocamos nuestra mirada. Desenfocamos nuestro mirar. Cuando nosotros caminamos, no tenemos que sacar la mirada. Allá está el Señor. Así hoy también los gastos de empresa religiosa protestante deben cubrir sus gastos a costa de exprimir, de explotar, de engañar, sacar todo el dinero y los recursos. La iglesia va a empoderarse. ¿Y es malo tener plata? No, si no es malo. ¿Quién dijo que es malo? Por ahí una canción, yo le decía a los hermanos, hermano, hay una canción que está mal entonada. Cuando Dios dice, Dios no vino a los ricos, Dios vino a los pobres, a las ladrones, a las rameras. No, Dios vino a los ricos. Lo que la Biblia dice, que el rico no ponga su confianza en la riqueza. Y que no ames el dinero, que el dinero no se vuelva tu Dios. Nadie es suficientemente pobre para no dar. Y nadie es suficientemente rico para no recibir. Por eso cuando Dios te pida algo, dáselo a Dios. Dáselo con alegría, porque te recuerda de dónde Dios te sacó. Pedro estaba mirando la gran tempestad. Recuerde que todos los apóstoles decían, los hundimos, nos hundimos. Y tenían miedo y luchaban con esa tempestad. Y en un momento ven una imagen y según el relato bíblico dice que ellos pensaron que era un fantasma. Y de pronto la voz que sale dice, no teman porque yo soy Jesús. Y usted conoce la historia que Pedro dijo, si eres tú, manda que yo camine hacia ti. Y Pedro camina. Pero déjame ampliar un poco más el relato. En cuanto a la escena que están viendo los discípulos. Están yendo todos en la barca. Todos los discípulos están ahí. Aparece una silueta y no logran distinguir, y claramente esto enseña de que ellos no distinguieron, porque el Jesús que venía caminando sobre las aguas estaba muy lejos de la barca, porque si hubiese estado cerca hubiesen distinguido la silueta y hubiesen sabido que era Jesús. Entonces lo que está diciendo la Biblia en esencia, que Jesús estaba muy lejos. Yo aquí, si yo me paro aquí a esta distancia del púlpito hasta allá donde está mi hermano Alejandro, tengo 25 metros aproximadamente, 25 metros de distancia, y yo logro distinguir que quien está allá es mi hermano Alejandro, está mi hermano Daniel, mi hermano Manuel, están, aleluya, ahí. Los veo, los distingo. Si ellos no lo distinguieron, estaban más de 25 metros de lejos. Entonces cuando ellos oyen la voz dice yo soy, esa voz sale como estruendo y golpea sus corazones y lo hace tener paz.
De inmediatamente Pedro pone los ojos sobre Jesús para decir: Señor, si tú eres, porque logro distinguir tu voz, no logro distinguir tu rostro, logro distinguir tu silueta, pero conozco tu voz, porque sus ovejas conocen su voz. Haz que yo vaya allá. Y Jesús dice: ok, Pedro, ven acá. Entonces el relato de nosotros que hemos aprendido es que Pedro prácticamente puso un pie y puso el otro y ya se hundió. No. Eso no es así. Porque el relato dice que Pedro caminó por las aguas, anduvo por sobre las aguas. ¿Por qué te digo que Jesús estaba a más de 25 metros de distancia tomando esta proporción? Porque Pedro no caminó 2 o 3 pasos. Alábale. Pedro caminó metros y metros. Pedro caminó y caminó. Tú no tienes ni siquiera poder para poner un pie encima de la bañera y caminar. Porque dicho sea de paso, algunos son malos para el agua. Entonces Pedro empezó a caminar y empezó a caminar en fe. Y Pedro caminaba y caminaba paso tras paso y no se hundía. No se hundía. Porque ¿dónde estaban sus ojos? 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 ¿Por qué tú no te has hundido? ¿Por qué tú no te has caído? ¿Por qué tú todavía no estás ahogado? ¿Por qué tú todavía no estás con el agua hasta el cuello? Porque todavía tus ojos están puestos en Jesús. Porque todavía tus ojos están puestos en Él. Por eso no has sucumbido. Pero te tengo que decirte algo. Así como vas caminando y vas bien caminando, vas caminando por encima del agua y vas con los ojos puestos en Jesús, va a venir la tormenta, va a venir la tempestad, va a venir el viento y va a golpear sobre ti. Y en ese momento dice la Biblia que Pedro quitó los ojos de Jesús y puso la mirada en la tormenta. Y cuando puso los ojos en la tormenta, se desenfocó de donde tenía que tener sus ojos. Y cuando se desenfocó, dice que empezó a hundir. Esto te está diciendo que Pedro llegó al lado del maestro, porque dice la Biblia que Jesús solamente extendió su brazo y lo tomó. Si Jesús no hubiese caminado todo ese trecho, Pedro, Jesús hubiese tenido que salir corriendo. Eso quiere decir que Pedro llegó al lado del maestro, al lado de Jesús. Y cuando estaba en ese puerto seguro, vino la tempestad para desenfocarlo. ¿Dónde estaba Pedro? En el lugar seguro, al lado del maestro. Pero ahí vino el problema. Ahí vino la prueba. Ahí vino el conflicto. Salomón estaba en lo mejor de su reino. Por eso me gusta cuando David dice que él estaba en el palacio caminando. Había cesado la guerra. Estaba en paz. Los años habían venido sobre él. Estaba tranquilo. No había ningún tipo de dificultad porque se había enriquecido también. Pero en el palacio vino el olor de la majada para decirle: David, ese trajecito es de papá. Esos zapatitos son de papá. Ese autito es de papá. Con Salomón no pasó lo mismo. Salomón se vio rico, se vio lleno de riqueza, lleno de mujeres. Me faltó la fama. Será para otra predicación. Me faltó la fama. Porque dicho sea de paso, andan unos locos por fama. Locos porque mi nombre suene. No sonaste nunca en el mundo y querés sonar en el evangelio. Eso es basura. Si no sonaste en el mundo, aquí menos vas a sonar. Porque aquí es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ahí estaba Pedro,
es lo mejor. Y vino la tempestad. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Hermano Pedrito, reacciona. Hundirse. Porque dejó de confiar en Dios. Salomón dejó su dependencia de Dios. 1000 sacrificios. 1000 sacrificios. ¿Entiende? La dependencia de Dios, ¿en qué radicaba en nosotros? En que toda nuestra vida giraba en el Evangelio. ¿O no lo prometiste así? Señor, te entrego mi vida. Y hoy decimos, pastor, te ha pasado en 20 minutos. Pastor, te hemos pasado ya 20 minutos. Nunca te importó el tiempo. Caíamos a tal punto que no usábamos ni reloj. Este reloj me lo regaló un hermano, que Dios le bendiga al hermano. Y me dijo, ¿sabe lo que me dijo el hermano? Me dijo, pastor, me dijo así, me dijo, pastor, yo veo que a usted le falta algo y yo quiero que usted lo use, dijo, el regalo que yo le hice. Yo pensé que me traía un churrasco regalo y me trajo esto. Y lo uso porque el hermano me pidió que lo usara. Pero esto de pronto nos hace estar a nosotros esclavos. Esclavos del tiempo. Estamos esclavos. Y que la palabra se alargó y que el culto se alargó y que mucha alabanza. Pero antes te la gozaba y toda. De los pentecostales antiguos que están aquí. Esos pentecostales antiguos le estoy hablando, que sé que hay muchos. ¿Cuántas veces no quisiste que terminara el culto? ¿Cuántas veces no quisiste que terminara el culto? ¿Cuántas veces deseas en tu corazón que no termine? Cuando Dios te agarraba y salía danzando y hablando en lengua, no querías que el culto terminara, no querías que parara la alabanza, querías que siguiera, que siguiera, que siguiera. Y fluía el aleluya, fluía el gloria a Dios, fluía mi alma te alaba, fluía la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón era sensible. Se manifestará. Rafa, Elohim, Santo, Santo, Adonai se manifestará. Santo, 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 su gloria en este Santo. lugar. Algo grande. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere tomar tu vida en tus manos. Aleluya. Aleluya. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Aleluya. Se activa lo sobrenatural. Aleluya. Yahweh, Santo. Rafa, Santo.
te olvides que fuiste creado para adoración de su nombre. Fuiste hecho para alabanza y gloria de su nombre. ¡Ay, santo! Se siente su gloria en este lugar.